Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches. Es un gusto de parte del Señor que me han dado el privilegio para ministrar el día de hoy la palabra. Damos gracias al Señor por su presencia, por su manifestación, por la enseñanza. Y realmente, pues, qué bien que nos han dado la oportunidad de poder penetrar a sus hogares en medio de los cambios que han estado sucediendo a nivel mundial con tantas informaciones, asunto de guerras, asunto de enfermedad, la economía. Pero no venimos a hablar de política, sino venimos a hablar del Señor, pero para lo cual pues vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Que el Señor pues nos respalde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé voz de discípulo para que me pueda dar a entender y que los corazones de nuestros hermanos que nos están viendo el día de hoy pues sean ministrados en base a la enseñanza, que el Señor hable a los corazones de las personas que nos están viendo también, que no conocen del Señor, y que sea edificado su pueblo, que sea enseñado y que en este tiempo de enseñanza pues aprendamos un poco una vez más, ya que el Señor pues sus planes son de bendición cada día. Vamos a orar, hermanos, si inclinamos nuestros rostros para pedirle la guianza al Señor. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ministrar tu palabra para tu pueblo, para mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora sea tu unción, sea tu guianza, pero sobre todo sea tu Espíritu, Señor, que venga a edificarnos, a llenarnos, que seas tú el que venga a dar el pan que cada uno de mis hermanos necesita en esta hora. Te pedimos tu guianza, pero sobre todo, Señor, que seas tú que nos hables. Que no sea mi humanidad, que sea, Señor Jesús, tu amor, sobre todo la palabra que vamos hoy a dar a entender a nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Pues para dar a conocer el tema que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar acerca de la lealtad que trae fidelidad, ya que el Señor está interesado realmente a que nosotros permanezcamos, a que en medio de la lealtad le seamos fiel a Él primeramente y posteriormente pues a cada uno de los que ya estamos casados que seamos fiel a nuestros hogares, pero también que seamos fiel a nuestra iglesia, que es nuestro segundo hogar, donde venimos a aprender, a alimentarnos, donde también nuestros hijos están siendo enseñados a través de la dosificación que nos da el Espíritu Santo, esa porción que cada uno de nosotros a través de la ministración en esta casa, pues es la que nosotros estamos dando a entender y que seamos llenos. Para lo cual vamos a empezar a leer el libro de Salmos 37-28, dice así: porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Con esto queremos dar a entender que el Señor, así como nos ama, pues ama que seamos justos también nosotros, porque habla de la justicia. Que seamos también nosotros discípulos de parte del Señor para dar una palabra de aliento, una palabra de consolación, una palabra que venga y redarguya a su pueblo, pero sobre todo con justicia y con amor. Porque Él no abandona a sus santos, no abandona a sus hijos, no abandona a su pueblo. El Señor está interesado cada día en nosotros, aunque a veces nosotros, pues, por los quehaceres, por las vicisitudes, compromisos que hay día con día, muchas veces nosotros nos olvidamos en ciertos momentos del Señor. Y siempre esta palabra, pues, nos está trayendo a una exhortación que debemos estar nosotros presentes delante del Señor, porque ellos son preservados para siempre, ya que sabemos de que el tiempo se está acabando, pero la vida, que hay vida eterna, esa sí nos va a prevalecer. En ese entendimiento, pues, vamos a seguir avanzando para dar a conocer la palabra del día de hoy, y vamos a hablar acerca de Ana que en ese tiempo no había concebido un hijo, y ella estaba anhelando, necesitaba ella, pues, sentirse realmente que era ser madre, dar a luz a un hijo, poder concebir
abrazar, amamantar a ese bebé que ella anhelaba, pero que en el tiempo del Señor todas las cosas son buenas. Muchas veces nosotros al orar pedimos hoy y queremos que el Señor nos lo entregue ayer. Y muchas veces en ese pensamiento no avanzamos, nos turbamos, nos ponemos enojados, nos atribulamos y a veces reclamamos al Señor. Pero tenemos este ejemplo de Ana, que ella supo esperar. ¿Y cómo es el Señor? Porque ya había un predestinamiento para ese bebé, ese varoncito que iba a concebir ella, por decirlo así, Samuel, que era apartado para que estuviera ministrando en la casa del Señor. Y alguien me dirá, bueno, empezamos a platicar, empezamos a deslumbrar la palabra. ¿Qué tiene que ver esto con la fidelidad? Pues déjeme decirle, hermano, que en lo que estamos introduciéndolos, pues vamos a ir dando a conocer las cosas que el Señor quiere que hoy pues comprendamos y entendamos. Déjeme decirle que puede haber pueblo, puede haber siervos, puede haber ministros, que por alguna causa o motivo, vicisitudes, como hemos hablado, situaciones, muchas veces nos hacen que retrocedamos en nuestro caminar o que nos quedemos paralizados, que no avancemos en base al llamamiento que el Señor nos ha hecho. Entonces nosotros, en base al escuchar la palabra continuamente, esto es lo que habla la palabra, que viene un cambio de mente, viene un arrepentimiento en nosotros, y eso es la metanoia que nosotros debemos de pedirle al Señor, comprender y entender su palabra. Todas las situaciones, por así decirlo, malas que vienen a nuestra vida, pruebas, pues todo trae un beneficio. No es de que el Señor pues le guste ver a su pueblo pasar una enfermedad, pasar hambre, pasar carestía. Realmente en medio de tanta necesidad, de alguna enfermedad, situación, separación, hay algo que el Señor nos está hablando y muchas veces nosotros nos atribulamos, nosotros cerramos nuestra mente y no terminamos de analizar por el Espíritu lo que el Señor nos quiere decir. Entonces vamos a empezar a leer el libro de Samuel, 1 Samuel 1:1, dice la palabra. Había un hombre de Ramataim, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y este tenía 2 mujeres, y el nombre una era de Ana, y el de la otra era de Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana aún no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, el que era el sumo sacerdote que estaba al servicio del Señor, que era el que recibía las ofrendas, y él ministraba, sus 2 hijos, que eran Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Entonces, en este orden de ideas, recordemos que en ese tiempo el pueblo de Israel subía una vez al año a dar sus ofrendas, a pedir la bendición del Señor a través del sacerdote, a través de las personas que estaban a cargo de la casa del Señor. Entonces, en ese momento, como describe la palabra, Ana aún no había concebido, no tenía ningún hijo. Y ella subía constantemente cada año, pidiéndole al Señor su bendición, su visitación, su ministración, para poder ella, como decíamos al principio, poder ser madre, poder concebir y tener y abrazar ese bebé. Porque es un privilegio realmente a nosotros de varones, pues que el Señor nos ha dado de poder engendrar hijos y poder hacer padres. De igual forma, nuestras esposas ser madres, ver crecer a esa simiente que el Señor nos ha enviado. Porque déjeme decirle, hermanos, que todos tenemos un papel importante en la casa del Señor. Tenemos un papel importante en el cual nosotros tenemos que averiguar, porque tenemos una posición. No solo de venir a la iglesia y sentarnos y oír la prédica, aplaudir, la adoración y orar. No. Cada uno de nosotros primordialmente tenemos un privilegio dentro de la casa del Señor. Y uno de ellos es el servir. Y realmente a eso es lo que vamos nosotros. Que el Señor se agrada
primeramente de nuestra lealtad, de lo que el Señor ha hecho con nosotros, por lo cual nosotros, si estamos enamorados de Él, queremos retribuir lo que Él ha hecho por nosotros, al habernos dado la salvación, que es ahí donde empieza. Ese es uno de los beneficios, porque empieza tal vez con una cosa tan pequeña al ser salvos, pero que no es tan pequeña realmente, porque vamos a ser librados de los días difíciles que le esperan a esta tierra. Pero el Señor, en medio de esa bendición, nos llama a que le sirvamos, nos llama a que aprendamos su palabra, a que asimilemos, a que entendamos. Sobre eso, una gran parte de Él, de su Espíritu, viene y nos llena de ese Dios que conocemos, que es grande, maravilloso, portentoso, por decirlo así. Viene y baja dentro de nuestro ser, y es cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, al ser leales nosotros, el Señor nos empieza a dar de sus regalos, de sus bendiciones, de la manifestación de su Espíritu, pero ¿qué más, hermanos? Del conocimiento de su palabra, que la asimilemos y que nosotros empecemos a saborear ese pan, esa palabra que el Señor nos trae a través de las instrucciones, que nos narra la Biblia, que nos narra su palabra, que nos narra esta palabra profética, que es la más segura, la que está escrita, dice el Señor. Entonces, que nosotros le pidamos en esta hora que entendamos lo que es lo que el Señor nos quiere decir a través de uno de sus siervos, como fue Samuel, el profeta Samuel. Sigue diciendo más adelante, siempre en 1 Samuel 1:4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Es igual como cuando vienen nuestros hijos, nos acompañan y son pequeños, y nosotros queremos que ellos empiecen a ofrendar, a dar, porque el niño así es. El niño va a aprender a través de los ejemplos que nosotros como padres le tenemos que dar a nuestros hijos. Y es de cuando ellos son pequeños que nosotros debemos de preocuparnos. Hoy que nuestra iglesia está creciendo, que hay muchos niños, que hay muchas hermanas que están esperando bebé, que en base a lo que el Señor ha estado ministrando, trae bendición. Y déjeme decirle que la iglesia va a crecer a través de los bebés que van a tener nuestras hermanas y a través de la evangelización que se tiene que hacer, a través de nosotros, los siervos, los que estamos al servicio del Señor. Entonces, en este orden de ideas, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a que vengan, que ofrenden, que participen en la escuela dominical, en la escuelita que tienen acá. Sigo leyéndoles. Pero Ana le daba una doble porción, Elcana, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Entonces, nos podemos dar cuenta que en medio de la necesidad que había en ese hogar, Elcana amaba a su esposa, a pesar de que tenía otra y que sí tenía, pues, los hijos que había mandado el Señor. Porque en ese tiempo era permitido de parte del Señor tener 2 esposas. Seguimos avanzando. Cuando llegaba, esta la habíamos leído, perdón. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y oraba amargamente. Nos damos cuenta que muchas veces nosotros venimos en esa situación. Venimos agobiados, venimos acongojados en base a las situaciones que nos han transcurrido en el día. Y realmente, como decíamos cuando empezamos la enseñanza, que de todo esto el Señor saca un propósito, y un buen propósito, que era que ella tuviera fruto, que cuando ella pudiera estar ya esperando, pues que apreciara ese fruto que el Señor le había enviado, que ella en verdad preparara su corazón. Y me imagino que esto fue lo que el Señor empezó a trabajar muy internamente en ella, en su espíritu, básicamente, porque ella propuso que cuando fuera a dar a luz, iba a dar a ese niño para que fuera a servir a la casa del Señor. Es un gran ejemplo, hermanos, que nosotros debemos de entender que en base a las necesidades que podamos tener, pues que le demos gracias al Señor, pero que nosotros hagamos un compromiso con el Señor. Muchas veces venimos buscando a la iglesia los beneficios económicos, que nos devuelva nuestro hogar, que nos devuelva nuestra esposa, nuestro esposo, que tal vez nuestros hijos se han ido, han entrado en rebeldía. Pero nosotros realmente debemos de pedirle la guianza al Señor. Y en esta enseñanza lo que le pedimos
a nuestro Padre es que el Señor nos dé una madurez espiritual para poder entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos con nuestros hijos. ¿Qué quiere el Señor que hagamos nosotros mismos para el servicio de la casa? Muchas veces nosotros decimos, no quiero servir al Señor porque es mucha responsabilidad. Pues realmente sí es mucha responsabilidad, porque las cosas del Señor pues no son un juego. Pero que mediante nosotros nos disponemos a trabajar, a servir, el Señor va a ir trabajando con nosotros, va a ir moldeando nuestra familia, va a ir moldeando nuestros hijos, va a traer la rebeldía de ellos y la va a derribar. Porque déjeme decirle, hermano, que en este tiempo, los últimos tiempos que declara la palabra profética, que es la que está escrita, que el espíritu de Elías se va a manifestar en los hogares. Nos hemos estado viviendo. Nuestros hogares han estado unidos. Se ha derramado el amor, la visitación. Nuestros hijos se han unido. Hemos estado más unidos y lo hemos estado viviendo. Y gloria a Dios, hermanos, porque realmente hoy, pues el Señor nos ha dado este gran privilegio, nos ha dado este gran galardón, el estar delante de ustedes, ministrando su palabra, dando a conocer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y así como lo ha hecho conmigo, con mi persona, con mi matrimonio, con mi núcleo familiar, así lo quiere hacer el Señor con cada uno de sus hijos. Porque déjeme decirle que tanto usted como yo somos hijos de un mismo Padre, el Padre de las luces. Y el Señor quiere alumbrar hoy y está penetrando a su hogar porque el Señor quiere gobernar todo su hogar, sobre todo su corazón. Toda rebeldía que ha venido, todo obstáculo, todo abstencionismo, muchas veces nosotros nos sentimos frustrados o hay una decadencia, un desánimo espiritual para no presentarnos a la iglesia. Yo le llamo a la reflexión, hermano y hermana, que este es un tiempo en el cual nosotros debemos de considerar que son los tiempos más difíciles. Estos tiempos, a través de los medios, a través de las noticias, a través de todo lo que el mundo ofrece, la tecnología, es un tiempo de desinformación, más que información, desinformación, porque todo eso lo está utilizando el enemigo para traer distracciones a través de los medios, primeramente nuestros hijos, que ellos tienen definitivamente una bendición de parte de Dios, porque cuando el Señor me habla a mí, me ministra, cae primeramente esa bendición en mi persona como padre, como cabeza, como sacerdote de casa, como sacerdote de esta iglesia. El Señor nos ministra, pero eso, el Señor nos está bendiciendo nuestras generaciones para que ellos no pasen o no sufran los contratiempos que nosotros hemos tenido. A nosotros muchas veces nos cuesta venir a la iglesia, pero tenemos que sobreponernos, tenemos que doblar nuestras rodillas. Y en medio de la oración el Señor se manifiesta y nos llena de energía, nos habla, nos consuela y por qué no decirlo, nos abraza. Entonces, esa es una de las recompensas a través de la oración y que eso nos anima realmente. Metidos en el río de Dios, vamos a dejar pasar por lo menos ese tiempo de tribulación que nos puede traer a las deudas, los compromisos, que muchas veces no pedimos el consejo debido, pero que el Señor tiene pleno control de nuestra situación. Pero sigamos leyendo, hermanos. E hizo voto y dijo delante del Señor: oh Señor de los ejércitos, si tú dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. O sea que lo iba a consagrar al Señor, lo iba a consagrar a la iglesia, lo iba a consagrar a esa casa donde ella estaba llegando, lo iba a hacer a Samuelito, un nazareo. Entonces, en su corazón, ella dispuso despojarse de lo que más quería, entregarlo al Señor. Y ahí nos podemos dar cuenta que el Señor no se queda de brazos cruzados, no se queda con nada, hermanos. Nos podemos dar cuenta que el Señor trae una hoja de vida de cada uno de nosotros y va anotando nuestras acciones, lo que hablamos, los compromisos que hacemos con Él, cómo nos comportamos, y a través de ese compromiso que se hace, cuando venimos a la casa del Señor, el Señor nos empieza a hablar, nos empieza a bendecir, y todas las promesas debemos de hacerlas como hizo el profeta Samuel, que no caigan a tierra, que cada palabra, que cada profecía, que cada administración que el Señor nos habla,
en medio de las prédicas, no la tomemos para nosotros, porque en su debido tiempo el Señor va a orar. Debemos de apuntarlas, hermanos, en base a lo que el Señor nos habla. Esos remas que nos trae el Señor, apuntémoslos, porque en su debido tiempo el Señor va a obrar. Y debemos de entender que hay palabras, hay profecías que las debemos de tomar y meterlas, por así decirlas, al congelador, porque ahí van a quedar un tiempo depositadas, pero que van a cobrar vigencia a su debido tiempo. Podrán pasar 2, 3 años y posteriormente esa palabra que dejamos guardada va a venir como bendición y la vamos a recibir. Puede que alguna de nuestras hermanas haya pedido por más de 2 años la bendición, la visitación, para hacer que ellas puedan concebir un bebé. Puede ser que en ese tiempo se está dando que puedan poner un negocio, un emprendimiento, pero que ha sido necesario el tratamiento de parte del Señor de cómo consagrar ese negocio o ese hijo que el Señor nos va a dar. Ese negocio que el Señor va a abrir, que las primicias sean para el Señor. Que veamos, que el Señor vea en nosotros y nosotros veamos realizados los sueños. Y que nosotros también debemos de considerar que nosotros también debemos de ser artífice de los sueños, de la palabra que el Señor trae a nosotros para que nosotros demos a luz lo que Él quiere que nosotros hagamos de parte de Él. Entonces, que si Él nos está hablando, Él nos va a respaldar. Si Él nos ha dicho que vamos a prosperar, pero tal vez lo queremos ver mañana o pasado, no es así. Todo tiene un tiempo de transición. Recordemos que de lo que no es visible, el Señor lo hace visible. Una palabra que únicamente la atrapamos por fe y la guardamos en nuestro corazón, eso es lo invisible, pero que en su debido tiempo, te puedo decir tal vez 3, 4 años, lo vamos a ver realizado, lo vamos a ver físicamente. Y entonces es cuando nosotros vamos a darle gracias a Dios, vamos a levantar nuestras manos y en verdad vamos a dar las primicias, así como hizo Ana en este estudio que estamos dando en esta tarde. Sigamos leyendo. Pero primero déjeme humedecerme los labios, hermano. Y describe la palabra siempre en 1 Samuel 1:15. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada de espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Lo que quiero que veamos acá es que el sacerdote Elí estaba a la puerta del templo, viendo quiénes los que venían, cómo traían sus ofrendas, que se acercaban. Y en ese momento preciso, Ana le dice a Elí que Elí había pensado que había llegado tomada, que había bebido vino. Por eso le dice: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Muchas veces nosotros nos entorpecemos por las situaciones, como decíamos, y tal vez podemos dar una apariencia de que estamos enfermos, de que estamos locos, de que estamos fuera de foco, por así decirlo, en base a la situación que estamos viviendo. Pero que el Señor siempre, en medio de cada situación, hermanos, el Señor quiere traernos paz. Quiere que en medio de esa paz que el mundo no entiende ni comprende, nosotros razonemos por el Espíritu para que el Señor obre en medio de nosotros. Narra la palabra del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran acongoja y aflicción. Entonces respondió Elí y dijo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Recordemos que acá se presentó delante de Elí, que era el sumo sacerdote en ese momento, pero déjenos ver algo acerca de lo que describe la palabra. Que Elí estaba errando en ese momento. No tenía al 100% sus sentidos espirituales y no podía él discernir, como describe la palabra, que esta mujer estaba angustiada. Incluso la confundió que había llegado ebria. Entonces, muchas veces
nosotros como siervos, que ya tenemos cierto tiempo de estar en la congregación, de estar trabajando, de estar al servicio del Señor, muchas veces nosotros mismos, hermanos, nos presentamos delante del Señor a cubrir nuestro servicio, a cubrir nuestro privilegio solo por compromiso. Y todo esto lo ve el Señor, ve nuestra lealtad, ve qué tipo de fidelidad tenemos para con Él, no digamos para nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque digo esto, porque nos podemos dar cuenta en qué forma le respondió el sacerdote Elí a Ana, que iba necesitada, que iba angustiada, que ella estaba realmente pidiéndole al Señor que orara en ella. Muchas veces vienen nuestros hermanos a la iglesia y muchas veces nosotros los hacemos de menos porque pueden gritar, pueden llorar, pueden dar vueltas, pueden patalear y nosotros decimos, en verdad esta hermana o este hermano, qué ridículo. Pero para Dios no es así, hermano. Dios no nos ve así. Y muchas veces nosotros, por eso decía, que llevamos tal vez un poquito de tiempo en la iglesia, hacemos de menos a una hermana. O la miramos sobre nuestros hombros. Solo porque el Señor nos ha dado una oportunidad para ministrar su palabra en este púlpito. Y no debe de ser así. Porque el Señor, siendo Dios, se hizo pequeño, se hizo humano para venir a servirnos, no para ser servido. Entonces, en este orden de ideas, nosotros debemos de madurar cómo se comportaba Elí. Se estaba saliendo, se estaba envejeciendo. Él realmente no estaba cumpliendo su papel como sumo sacerdote, debía de hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque debemos de estar llenos primeramente de amor, viendo la necesidad de los hermanos, porque quien obra es el Señor. Si yo doy una palabra, es porque el Señor en su gran misericordia me está usando como un vaso, como este vasito que yo tengo acá, en el cual yo me estoy refrescando la garganta. Entonces, esta vasija de barro, el Señor la usa para dar una palabra de bendición, para levantar al caído, al necesitado, para darle una palmadita al que viene angustiado y hablar realmente una palabra de parte del Señor. Lo que sucede es que muchas veces en el diario caminar nosotros mismos como siervos del Señor, servidores de Él, nos cargamos de situaciones ajenas, nos cargamos de necesidades en el hogar, situaciones que tenemos en el trabajo, cosas que a diario nos suceden, nos cargamos y muchas veces creemos que por el privilegio que tenemos no nos van a pegar, pero somos humanos realmente, pero cuando ya traspasamos la iglesia y entramos a las 4 paredes de este recinto, todo se convierte en espiritual y nosotros debemos de ser espirituales. A eso nos ha llamado el Señor. Seguimos avanzando. Y sigue hablando de Elcana y de Ana, que se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer. Cuando la palabra describe que se llegó a Ana su mujer, está diciendo la palabra que tuvieron ellos intimidad. Así como habían tenido hace un momento la intimidad con el Señor a través de la oración, a través de la llenura del Espíritu, sabiendo que en su momento dado el Señor les iba a conceder las peticiones, ellos regresaron a su casa y ahí tuvieron intimidad con Ana. Y el Señor, dice la palabra, se acordó de ella. Y a su debido tiempo, lo que yo les decía hace un momento, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Entonces ella hasta tenía preparado el nombre. Pero me imagino que eso fue una revelación, una manifestación del Espíritu que ella recibió para poder darle ese nombre a ese bebé que posteriormente iba a ser un siervo. Y qué privilegio que aparece el nombre de ella aquí en la palabra del Señor. Aparece como figura su esposo y aparece como profeta Samuel. Dice la palabra más adelante. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Nuevamente, ya que habían concebido, que pasó el tiempo debido, un año después, fueron nuevamente y se presentaron al templo.
Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede ahí para siempre. Entonces ella había propuesto, y lo que describe la palabra, que lo que dijo Ana, lo que ella había dispuesto en su corazón, que estuviera amamantado, cuando ella dice destetado. Y una de los que hemos investigado acerca de lo que son los judíos, ellos, las madres, dejan de darle pecho a sus hijos hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque saben ellas realmente que el estarle amamantando, darle esa leche, va a ser de beneficio para sus hijos. Va a ser de beneficio para su salud, va a ser de beneficio para su crecimiento. Y de igual forma el Señor se preocupa en nosotros, en no darnos una leche adulterada, en no darnos un alimento que esté pasado fuera de tiempo. A eso se describe, y tiene una figura tanto literal como espiritual. Y hoy en día, tal vez por los recursos económicos, pues tal vez porque hay madres que están trabajando y tienen su hora de lactancia, pues únicamente puede que le den 6 o 1 año máximo de amamantar a sus bebés. Pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que los judíos han tomado esto y lo han asimilado, y ha sido de beneficio para ese pueblo que por el momento le ha dado la espalda al Señor, pero que el Señor los ha bendecido, los ha guardado, los ha prevalecido, les ha dado tanto conocimiento, han hecho fértiles sus tierras, sus desiertos, han hecho que sean jardines, han hecho que todo el tiempo haya árboles frutales que estén dando esos frutos. Entonces, hay una promesa de parte del Señor, y nosotros en esta tarde tenemos que darle gracias al Señor por la palabra que nos está dando, que nosotros asimilemos constantemente, que la palabra donde sea fructífera, sea una palabra sana, sea una palabra revelada que venga del cielo, que nosotros la asimilemos, la estimulemos, la abracemos y que la podamos saborear, y que eso nos va a dar una resistencia espiritual, nos va a llevar a ser hombres y mujeres maduros en el espíritu, de conocimiento de su palabra. Por eso describe la palabra, que nos dice: por cuanto desechaste el conocimiento de mi palabra, yo te voy a hacer a un lado, no te voy a dar sacerdocio, te voy a desechar. A eso es lo que se refiere la palabra, cuando nos habla de que el entendimiento, el conocimiento de su palabra, los discipulados, las escuelas dominicales, ahí es donde nosotros tenemos que aprender y asimilar, a preguntar, porque un día, déjeme decirle, hermano, nos van a mandar a predicar afuera, nos van a mandar a ministrar un hogar, nos van a mandar a un hospital a orar por un enfermo. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Porque ahí ya no va a estar el pastor a la par de nosotros, únicamente la llenura de nuestro espíritu. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor, si no hemos recibido el hablar en lenguas, que nos llene, que nos bautice, que nos ponga ese sello, para que en verdad ese sello sea de poder para hablar del Señor donde más lo necesita. Seguimos leyendo la palabra. Y Elcana, su marido, le dijo, hablando de que ella no iba a subir en ese tiempo: haz lo mejor que te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. O sea que mientras que ella lo concibió y lo tuvo 2 años en sus brazos, lo estuvo amamantando, estuvo cuidando, y entonces ella quería entregar esa ofrenda viviente al Señor. Es como nuestra ofrenda cuando venimos a dar nuestros diezmos y ofrendas. Lo mejor de lo que el Señor nos ha dado, que dispongamos esa primicia, que la apartemos y que la demos al Señor. Porque hay promesa a través de los diezmos y de las ofrendas, así como lo vemos en la vida de Ana, hermano. Que nosotros debemos de pedir al Señor entender, cada vez que leamos la palabra, que le pidamos al Espíritu Santo que se nos revele, que nos manifieste, y que tal vez la letra que estamos viendo escrita en ese papel, pues que la logremos levantar y entender y comprender lo que el Señor nos quiere decir, porque el Señor, déjeme decirle, está constantemente interesado en que entendamos
y en hablar con nosotros, pero lo más importante, que tengamos nosotros un diálogo, una armonía, un sinergismo con Él. Así como los que ya somos casados, ese diálogo que tenemos con nuestra esposa. De igual forma, ese diálogo que debe de haber con nuestros hijos, esa armonía, ese entendimiento. Máximo los que tienen hijos, que son adolescentes, que llega un tiempo en el cual los jóvenes pues se hacen honor por la fuerza que tienen. Y muchas veces pues viene el enemigo y trastoca ese conocimiento, trastoca esa fuerza y viene y se convierte en rebeldía. Y nosotros como padres de familia debemos de entender, así como Elcana entendió la necesidad que le decía a Ana, que dentro de cierto tiempo iba a subir, se iba a llegar a la casa del Señor para ofrecer a ese bebé en buenas condiciones. Amén. Espero, hermanos, que me esté dando a entender, porque al menos pues en este estudio, pues el más beneficiado somos nosotros realmente, porque estamos ministrando la palabra y la estamos saboreando, le estamos tomando el ajo en este sentido, en la enseñanza. Sigue describiendo la palabra en 1 Samuel 2:12 y ahora se enfoca la palabra del Señor en los hijos de Elí. Ya le hablé la primera parte, la disposición, la lealtad que tuvo Ana al haber recibido la bendición del Señor de poder tener un bebé, de haber concebido, de haber dado a luz a eso que ella necesitaba, que había pedido. Entonces nos podemos dar cuenta de la fidelidad de Dios más adelante de lo que hace. ¿Por qué? Porque esa ofrenda no se quedó ahí. Fue enseñado a través de Elí. Y que me perdone el siervo. Pero en su momento dado estaba errado. Y qué tremendo, porque describe más adelante que en su momento le tuvo que hablar Samuelito, por así decirlo, a quien era su jefe en ese momento, al sumo sacerdote del templo, la palabra que el Señor le había mandado. Pero no me quiero adelantar, vamos a seguir leyendo la palabra. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, mas sin embargo estaban ministrando a la par de su papá. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne. La introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote. Para así hacía en Silo con todos los israelitas que ahí había. Nos damos cuenta pues que muchas veces nosotros, pues a través de que el Señor nos da el privilegio de ministrar, gozamos y empezamos a saborear las mieles que tiene el Señor para nosotros al servirle, al ministrar su palabra, al disponernos nosotros e ir y orar por quien necesita, hacer visitas a matrimonios y por qué no decirlo, ir y también visitar a los que están en las cárceles. Entonces el Señor no se queda con nada. Nos damos cuenta que los siervos, los sacerdotes acá, tenían un beneficio. Pero déjeme decirle que los hijos de Elí no estaban haciendo correctamente, porque dice que metían la carne para que hirviera. Y lo que ya estaba cocido, eso tenían derecho ellos a comer. Describe la palabra más adelante y lo vamos a leer, que los hijos de Elí no. En ese momento metían la carne y ellos querían comerse la carne cruda. ¿Figura de qué? De lo carnal que era. Avancemos y lo vamos a entender. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Nos podemos dar cuenta que la condición de ellos muchas veces estaban en la calle de la amargura. Era su pura carnalidad la que ministraban en el templo. Y figura de qué es esto. Mi papel pues no es de venir y ofender a ninguno, ni hacerlo sentir mal, al contrario, es una palabra de edificación. Puede que a algunos nos guste comer mucha carne. Entonces, ¿por qué?
Porque es mejor, en lugar de que comamos una carne, ¿por qué no comemos verduritas? Yo lo dejo esto en su corazón, hermanos, realmente, porque a pesar de que la economía está en alto ahora, pues tiene un precio elevado la carne. Entonces nosotros como sacerdotes, como cabezas de casa, tenemos que ver esas prioridades para que en verdad nosotros podamos progresar. Yo lo dejo a su consideración, porque puede que esas cosas nos afecten en lo literal y más que todo en lo espiritual. Seguimos leyendo. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, hablando de los hijos de Elí, sino que me la darás ahora y si no, la tomaré por la fuerza. Y ellos por la fuerza tomaban a las mujeres que estaban en el templo. Tenían orgías. Y hoy muchas veces es figura también de ministros, porque está hablando de ministros acá. Puede que se suban al púlpito a enseñar o a predicar y pueden estar adulterando. Pueden estar adulterando con sus acciones, pueden estar adulterando con sus pensamientos, pueden estar adulterando con sus palabras. No digamos ya en lo literal. Pueden ser siervos que están ministrando al servicio del Señor, que están en fornicación, que están en pecado. Entonces el Señor dejó todo esto para que nos sirva de guianza realmente y que nosotros realmente como sacerdotes, si lo queremos ver del papel, desde el punto de vista como Elí, que no erremos, que no nos hagamos como sacerdotes desentendidos de lo que están haciendo nuestros hijos en nuestra propia casa. Tal vez durmiéndose 2, 3 de la mañana metidos en Face, hablando, chateando, no sabemos con quién, porque para todo hay un tiempo, para todo hay un tiempo. Entonces que realmente nosotros debemos de ver nuestra simiente, de ver por ellos, velar por ellos, porque ¿quién no va a venir a velar? El vecino por nuestros hijos. Somos nosotros, como sacerdotes, como padres de familia, como esposo, como matrimonio, velar por nuestros hijos, el bienestar, esa simiente que el Señor nos ha dado. Si hoy, como decía al principio, a nosotros como siervos, como padres de familia, nos cuesta permanecer en el Evangelio, vamos luchando, vamos trabajando, trayendo a las almas, trayendo a nuestra familia, trayendo de la otra mano a nuestros hijos, uno se cansa, pero es por algo, porque el Señor cuando da una palabra de bendición para mi persona, no solo me bendice a mí, ni bendice solo a mi esposa, bendice también a mis hijos, pero sobre todo bendice a las generaciones, a esos hijos, a esa simiente que no ha salido de mis hijos, a mis nietos y bisnietos, para que nosotros podamos allanar este camino y que no nos cueste realmente, que lo que nosotros tal vez no hemos podido concebir en el llamamiento del Señor, nuestros hijos van a ser los que van a recibir esas bendiciones. Describe la palabra. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Solo démonos cuenta cómo decían los hijos de Elí, que si no se los daban, ellos lo iban a tomar por la fuerza. Describe siempre en la palabra del Señor, en 1 Samuel 2:22, Elí era muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Elí, siendo ya un sacerdote, solo oía los comentarios, pero él no tomaba acción por sus hijos. No sé si tal vez les tenía miedo o había sido un padre que no había tenido bien ceñidos los pantalones para poder corregir a sus hijos. Porque árbol que nace torcido, si nosotros no tratamos de enderezarlos, como dice alguien en un dicho común, van a servir de columpio. Realmente, y nosotros no queremos eso para nuestra simiente. Nosotros queremos que ellos sobresalgan más que nosotros. Y les dijo Elí, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas que he oído hablar a todo este pueblo? Entonces, no era un secreto.
todo lo que decían, toda la difamación sobre los hijos de Elí. Y hoy muchas veces se suben los hijos de los pastores a ministrar en alabanza y dicen, yo soy hijo de pastor y puedo hacer esto, puedo hacer otro, pero realmente el privilegio, el llamamiento del pastor, no de sus hijos. Ellos creen que tal vez porque son hijos del pastor, tienen autorizado a hacer todo, como quieran o como les venga en gana. Y realmente no es así. Recordemos que venir y subirse y ministrar, no solo para la palabra, sino ministrar la alabanza, es un gran compromiso delante del Señor, porque la alabanza es, Judá es quien está comprometido a llevar delante del Señor a este pueblo, para que suban sus oraciones, suban sus rogativas, suba su adoración con un aroma agradable delante del Señor. Pero si estamos en esas condiciones, realmente lo que estamos acarreando, no solo para nuestra vida, sino para los que están alrededor de nosotros, es maldición. Describe la palabra, no hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Por ello, no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. Ya el Señor ya les había hablado en varias ocasiones. Ya les había mandado mensajes, pero ellos seguían en su infidelidad, porque no eran leales. Eran infieles. No tenían el afín, lo que estamos hablando acerca de la fidelidad con el Señor. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto? Esclavos de la casa de Faraón, ¿no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes? ¿Para subir a mi altar? ¿Para quemar mi incienso? ¿Para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Es lo que le está preguntando el Señor a través de este hombre que le traía una palabra, una profecía. ¿Por qué pisotáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí. Engordaos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Entonces el propio Señor vino y lo confrontó. Y muchas veces vienen palabras a través de siervos que no son de nuestra casa. Muchas veces viene el Señor y utiliza a esos siervos o a esas siervas y nos confronta en nuestro hogar porque realmente no estamos haciendo muchas veces las cosas correctas delante del Señor. Porque déjeme decirle que los hijos que el Señor nos lo ha dado el Señor, no son ni siquiera de nosotros. Salieron de nuestros lomos, pero es descendencia del Señor. Porque el Señor quiere ver qué hacemos con esos hijos que Él nos dio, de igual forma como le dio a su hijo, a Ana, a Samuelito. Entonces, el Señor está interesado hoy, no solo en los hogares, no solo en los jóvenes, en los siervos, en esos hombres que están en prominencia, que están ministrando la palabra, que están a cargo de las obras, que están a cargo de sus propios hijos. Si no pueden gobernar la iglesia, ¿cómo van a gobernar sus hijos? Nos podemos ver bonitos aquí realmente en esta hora, delante de ustedes, delante del Señor, rasurados, trajeados, pero realmente, ¿qué opina nuestra esposa? ¿Estaremos dando la talla? ¿Estaremos dando la corrección de vida a nuestros hijos? ¿Estaremos siendo buenos esposos, buenos maridos? No me conteste, yo lo dejo en su corazón, porque realmente es el Señor quien viene y nos está hablando y nos está redarguyendo a través de su Espíritu. Sigue diciendo la palabra del Señor. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, y cuando el Señor declara es una palabra que se va a cumplir. Lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza, y la fuerza de la casa de tu padre, le está hablando a Elí, recordemos, y no habrá anciano en tu casa,
no habrán más sacerdotes. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. O sea que fue desterrado del sacerdocio. Pero lo más impresionante es cómo responde Elí a través de la palabra que le manda a dar el Señor a través de un varón. Dice entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel, Samuel. Y respondió, habla que tu siervo escucha. Ya Samuelito ya le había dado la orientación, Elí, de que cuando le hablara el Señor, porque no era Elí que lo estaba hablando, ni lo estaba llamando, sino hasta ese entonces, hasta la tercera vez, entendió Elí que era el Señor que estaba hablando con Samuel. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre esta casa, desde el principio hasta el fin. Entonces, hermanos, no menospreciemos la administración, la visitación. Muchas veces cuando nosotros pedimos oración o visitación en nuestros hogares, es porque el Señor realmente ha puesto ese sentir. Pero más que eso, hay un interés de parte del Señor que nuestra casa sea un templo y morada del Señor. También dice la palabra que nosotros mismos somos templo y morada del Señor, por eso debemos estar llenos del Espíritu y que el Espíritu Santo nos redarguya en cada momento. Por eso decíamos al principio que nuestro hablar, con nuestro pensar, nuestro decir, pues, sea conforme al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió, dice. Entonces, hermanos, realmente la palabra nos está redarguyendo, nos está edificando, pero también nos está llamando a un momento de reflexión. Yo no sé cuál ha sido tu necesidad, cuál ha sido tu actuar, por qué causa, motivo has dejado de venir a la iglesia, si dejaste por un lado tu servicio, tu llamamiento, si ya no estás trabajando en las cosas del Señor, tal vez por la carestía, tal vez por la enfermedad, por cualquier situación. Y muchas veces en lugar de venir a ser edificados, lo único que recibe el Señor de nosotros son reclamos. Y realmente el Señor no está a nuestra altura. Nosotros no estamos a la altura de Él. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre está en los cielos. Y siempre a través de las oraciones debemos de dirigirnos ante Él con todo respeto, con toda lealtad, humillándonos nosotros mismos. Porque ¿quién somos nosotros realmente, hermanos, para venir y darle órdenes al Señor o chasquear los dedos así? Hoy lo quiero y ahorita. Muchas veces nuestra forma de pensar así es, o nuestro entendimiento no está bien. Entonces el Señor nos está llamando a una reflexión, que no dejemos abandonado nuestro llamamiento, nuestro privilegio. Y nuestro privilegio puede ser servidor. Déjeme decirle, hermano, que yo estuve trabajando como servidor mucho tiempo, en parqueos, en baños, y realmente era un gusto para mí estar en esas áreas. En verdad no había pasado por mi mente el privilegio que el Señor tenía para mí estar hoy acá delante de ustedes, estar ya con esta habilidad que ha venido a través del conocimiento de lo que el Señor me ha dado para poder entender, comprender y ahora traer la enseñanza a través de lo que el Señor quiere edificar a su casa. Dice la palabra del Señor, porque he hecho saber todo esto a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues él no los reprendió. Ok, sigamos avanzando. Por eso he jurado a la casa de Elí, dice el Señor, que la iniquidad de su casa no será expiada, jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. O sea que ya no iba a recibir ningún sacrificio ni ofrenda del Señor,
por todo lo malo que se habían comportado sus hijos. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Vea qué palabra más confrontativa, una palabra muy dura, una responsabilidad que le habían dado a ese joven Samuel, hablarle al sumo sacerdote, hablarle al jefe de esa casa, que todo en Israel lo conocían. Y ese jovencito que el Señor estaba levantando, que estaba trayendo esa palabra de juicio sobre la vida de Elí. ¿Pero por qué? Por la terquedad de Elí. Entonces describe la palabra siempre en 1 Samuel 3:16. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios, y aún más, si me la ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: el Señor es que haga lo que bien le parezca. Imagínense, hermano, con qué actitud respondió Elí. Nos podemos dar cuenta que muchas veces, como describía hace un momento atrás, que nosotros muchas veces en el recorrido creemos que todo lo hemos ganado, que todo lo hemos entendido y que realmente que nosotros, como decimos comúnmente, vamos a salir adelante por nuestras propias pistolas, por nuestros propios medios, por nuestro conocimiento, pero que no es así. Que vamos a salir adelante mediante la llenura del Espíritu Santo, mediante el respaldo del Señor, mediante Él se agrade de cómo le estoy sirviendo a Él, a través de mi lealtad, a través de mi fidelidad, que es lo que hoy el Señor viene y quiere que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos para poder recibir las bendiciones que hay a través de la palabra del Señor. Y describe la palabra del Señor. Nos vamos a tratar de avanzar porque el tiempo no para, hermanos. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Pero usted se puede dar cuenta acá que el Señor no dejaba sin cumplimiento ninguna de sus palabras. ¿Pero por qué? Porque Samuel estaba en el orden correcto. Samuel había asimilado. Imagínese que Samuel de pequeño, como joven, como niño que era, durmió a la par del sacerdocio, donde se ministraba al Señor. Y ahí era donde él recibía la ministración. En medio de nuestro hogar, en medio del lecho de descanso de nosotros, muchas veces nos despertamos por situaciones, motivos, diferentes motivos. Pero el Señor es quien nos despierta, hermanos. Y nosotros en este momento debemos de considerar la administración de la palabra y decirle al Señor cuando nos despertamos 2, 3 de la mañana o 1 tal vez, no sé. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y el Señor te va a hablar, hermano. El Señor te va a hablar, te va a hacer que entiendas y que comprendas los propósitos para tu vida. Lo que tú estás anhelando en tu corazón, poderlo recibir un día, el Señor ya lo sabe, pero el Señor quiere tener esa comunicación, quiere edificarte, quiere hacerte un hombre, un joven, una mujer de bien, que seas temeroso del Señor, temeroso de su palabra. Uno sube aquí y siempre, hermano, la presencia del Señor se manifiesta y tal vez lo pueden ver a uno erguido y hablando, pero las piernas siempre nos van a temblar porque estamos delante del Señor. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Hoy en esta hora, el Señor quiere revelarse a cada uno de ustedes, hermanos. A cada familia, a cada joven, a cada jovencita realmente. Que en medio de lo que estamos pasando, de las situaciones a nivel mundial, el enemigo está muy interesado en sacarnos del camino, en sacarnos del propósito del Señor, en sacarnos del servicio para que le sirvamos a Él. Por eso dice la palabra del Señor: por cuanto no me serviste con alegría y gozo, yo te entrego hoy pues a tus enemigos y vas a servir con llanto
y con lamento, dice. Entonces nosotros no queremos pasar eso, mucho menos a nuestros hijos, mucho menos a nuestras esposas, a nuestro núcleo familiar. Y que debemos de entender que a través del servicio, a través de venir a la iglesia, los de nuestra familia que aún no conocen del Señor van a ser salvos, porque el Señor no se queda con nada, hermanos. El Señor los va a alcanzar, los va a sanar, los va a liberar al oprimido, al agobiado. Incluso los que no conocen del Señor, que a través de los medios los van a ver en un tiempo oportuno esta prédica, el Señor los va a liberar de adicciones y los va a hacer libres. Déjeme leerle en Gálatas 6:9 para terminar. Dice: llevad las cargas los unos con los otros. Lo que sembráis, eso mismo segaréis. No os canséis de hacer el bien. Lo que hoy estamos sembrando con nuestros hijos, hermano, más adelante vamos a recibir las cosechas. Dios tiene grandes propósitos sobre nuestros hijos en base a esto. Porque yo estoy viviendo esos tiempos que el Señor, a pesar de que yo no lo conocía, el Señor ha hecho bendiciones sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mis hijos, pero también me ha dado una palabra en la cual se ha llegado el tiempo y se ha cumplido. Vamos a inclinar nuestro rostro. Te voy a pedir que consideres y que dejes que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Te pedimos, Señor, que tu pueblo sea lleno en base a la necesidad a través de tu palabra que tú has traído el día de hoy. Ministra, Señor Jesús. Ministra, Señor Jesús, a tus hijos, a tu pueblo, donde estén, Señor, porque en este tiempo, a través de los medios, no existe tiempo y espacio y barrera, Señor, que sea salvo, Señor, toda persona, todo hijo tuyo que esté alejado y que venga, Señor, nuevamente a tu servicio, a tus caminos. Hoy los llamamos por fe. Bendecimos este pueblo, Padre Santo. Venimos bendiciendo su entrada, su salida. Bendecimos el fruto de su trabajo. Venimos bendiciendo su espíritu, su alma, su cuerpo, Señor Jesús. Y que a través de esta enseñanza, Señor, la lealtad que trae fidelidad, Señor, tus hijos, este pueblo que te busca ansiosamente, que viene necesitado, Señor, reciba su recompensa y reciba su remuneración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Muy buena noche.